Hola Arturo, ¿qué es lo que lees? Hola Vito, no sé. De tanto leer, pienso que todo lo que se cometió a los pueblos de aquí fue injusto. Tanto abuso, muerte y destrucción de esa cultura es algo imperdonable. Quizás, ¿cuántos conocimientos dejamos de adquirir por ese pensamiento de conquista y avaricia? Pero Arturo, ¿acaso no has leído sobre el discurso del padre Antonio Montesinos sobre el actuar de los conquistadores de América o las leyes de Burgos? No, Vito. ¿De qué hablan o de qué se tratan? Mira, el discurso es una fuerte crítica a los mismos conquistadores por los abusos que cometían a los indígenas. En el fondo, se les hace el llamado a respetarlos y a quererlos como a ellos mismos. Una de las frases que más me llamó la atención en este texto fue cuando les da un bombardeo de preguntas. O sea, al final de todo, comenzaron a cuestionar su actuar e intentaron ser un poco más generosos con aquellos nativos dueños de estas tierras. Pues sí, Arturo. Es más, hasta se hicieron las primeras leyes para proteger los intereses de los indígenas. Estas leyes fueron llamadas las leyes de Burgos, aplicadas por la corona española en el año 1512. Algunos de los puntos que tocaban estas leyes eran la libertad de los indios, derechos a un salario, poseer tierras, entre otras. Sí, pero esas leyes tampoco eran la gran cosa. Es más, en un texto llamado El Requerimiento, los españoles llaman a que los pueblos se sometan a la corona española. Esto fue usado en la conquista de América, a pesar de que lo leían a viva voz como un acto de misericordia. Si estos se negaban a seguir las reglas, estaban automáticamente amenazados de guerra o simplemente obligados a ser esclavos. La justificación que la corona y los conquistadores daban a todo esto se argumentaba netamente en lo divino. Es verdad, Arturo, entiendo tu punto de vista y me sumo a tu molestia. Afortunadamente, también hubo gente que comenzó a tomar conciencia y los comenzó a defender. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Él empieza a tener conciencia de los abusos que estaban cometiendo. Se transforma en un visionario de los derechos humanos. Su teoría era que los únicos dueños del nuevo mundo eran los indios y que los colonos solo debían convertirlos a la fe. Y era una teoría muy acertada y justa por lo demás. Tienes toda la razón. Por otro lado, aquí en Chile se destacó Luis de Valdivia. Este fue el creador de la guerra defensiva. Esta práctica se puso en marcha el año 1612. Tenía como objetivo que los conquistadores españoles solo se defendieran si los mapuches atacaban. Por lo mismo, se creó una frontera natural en el Biobío y una constante práctica misionera para convertir a los no creyentes. ¿Y ese actuar tuvo éxito? No, lamentablemente esta idea fracasó y se declaró la guerra ofensiva en el año 1625. Estos colonizadores dejaron la pura embarrada con su llegada. Sus enfermedades, como la viruela y la gripe, afectaron enormemente a los nativos, ya que no tenían defensas contra esas enfermedades y menos aún sabían cómo curarlas. Por otro lado, el cambio de religión hizo que mucha información de su cultura y creencias se perdieran en el tiempo. Hubo una catástrofe demográfica sobre la población nativa por la poca resistencia a las enfermedades, las sangrientas guerras y por someterlos a trabajos forzosos. Es verdad, Arturo. Fue un momento malo de la historia que han intentado revertir con el tiempo, pero existe mucha información sobre esta cultura que jamás sabremos. Bueno, Arturo, ya debo ir a mi casa. Espero que te haya servido todo esto para saber mucho más. Yo seguiré estudiando, ya que me interesa saber qué más pasó con los nativos de este continente. Y ustedes, niños, estudien e investiguen más sobre este tema. Respeten a sus compañeros y si tienen alguna duda, háganla saber a su profesor o profesora. Es importante aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos en el futuro. Hasta la próxima teleclase, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!